En esta ocasión vamos a hablar de los hallazgos arqueológicos realizados por Manuel Gamio en Azcapotzalco. La historia de todo esto podría remontarse hasta la época de Porfirio Díaz, que es cuando inician los trabajos más formales en la arqueología en México, ¿no? Justamente aquí, en los años de 1909, es cuando comienzan los trabajos de este conocido arqueólogo. Eh, Él encontró yacimientos desde épocas muy antiguas, de lo que se llama desde el preclásico, continuando con el clásico y el postclásico, ¿no? O sea, desde que llegan los primeros asentamientos de los primeros eh, grupos nómadas que comienzan a instalarse en esta región. Azcapotzalco fue de las primeras. Los tecpanecas fue la cultura madre de toda esta zona y el primer gran imperio, ¿no? De todo esto han quedado vestigios en toda la alcaldía de estos primeros grupos. Y por eso los trabajos de este arquitecto son sumamente importantes, porque ya hay una metodología, ¿no? Ya se venía practicando todo esto desde los tiempos virreinales, concretamente desde el periodo de el virrey Bucareli, ¿no? Cuando comienzan los primeros descubrimientos. Estamos hablando del siglo XVIII. Posteriormente, cuando llega Justo Sierra, en el periodo ya de Porfirio Díaz, es cuando ya todo se comienza a ser más metódico, como dije, más científico, ¿no? De todo eso es lo que vamos a hablar este día en este programa de Radiografía Urbana Azcapotzalco. Hola, 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 por aquí estamos ahora con Radiografía Urbana Azcapotzalco. Y pues muy a gusto con los radioescuchas de Tlotaltol. Y bueno, este día no podía faltar otra vez los comentarios con los resultados, maestra Marisol. Ella es, Marisol Recendis y mi compañero Marcelino Peña Fernández, cronistas de Azcapotzalco, que venimos a hablar hoy del interesante tema de hallazgos arqueológicos en Azcapotzalco. bien, Marisol, bien, pero cuando decía que teníamos que introducir algo de esos comentarios que se Sí, dieron claro. sobre el 700 aniversario de la fundación de México Tenochtitlan. ¿Y cómo fue precisamente esa Pues presentación, ese yo, espectáculo? yo tengo un diagnóstico, un recuento de los daños. Fue maravilloso ver plasmado sobre la Catedral Metropolitana nuestra historia y ver esas piedrotas monumentales. Pero siento tener que decirte que tenemos una labor educativa, cultural muy ambiciosa, porque nadie conoce a esas piedrotas, nadie conoce a Koyosowski, a la piedra solar, a nuestra hermosa y filosófica piedra de la fundación de México Tenochtitlan. Y también, pues, esta pieza surrealista increíble que es el Tlaltipac con su cabello chino que va descendiendo a la tierra. Nos hace falta, pues, más cultura arqueológica, pero sin embargo, es un gran acierto poder ver estas piezas monumentales y haber tenido este videomapping, una palabra anglosajona, pero este videomapping que nos motive a saber más de nuestra historia. Porque yo quisiera contarte que yo llevo años haciendo visitas guiadas al Museo de Antropología y no siempre atora a la gente. También voy a hacer una próximamente al Templo Mayor, que era un destino que nos pedían mucho los estudiantes y los turistas, pero ay no, esta vez me pidieron un museo horrendo, el de tortura, hasta me dolió el estómago, pero al cliente lo que pida. Esperemos que tengan más ganas de ver estas piezas arqueológicas de ensueño que ver esas torturas medievales. Muy bien tu comentario, maestra Marisol Recendis. Oye, Marisol, pero ya tenemos que darle entrada precisamente a nuestro capítulo de nuestro programa de radiografía urbana, ¿verdad? Donde pues vamos a hablar generalmente ya de lo que es los hallazgos arqueológicos y del territorio de Azcapotzalco, que es realmente vasto, donde sabemos que casi todo Azcapotzalco se pueden encontrar piezas arqueológicas y ha habido mucho rescate arqueológico. A ver, desarróllame ese tema. Pues mira, en la cuestión, en un panorama general,
vamos a pensar profundamente en la metrópoli tepaneca, en el hallazgo del barrio de los Poxtecat, esta élite filosófica de comerciantes, donde encontramos una pieza hermosísima, casi llegando a la calle de Castilla Oriente, mi querido Marcelino, que fue titulada como la mujer tepaneca, como la mujer tepaneca. Pero ¿qué crees, mi apreciado? Que nos equivocamos, más bien era Centeo Xilonen, porque en sus manos trae 2 mazorcas de maíz. Aunque todo esto de la arqueología abre finalmente un misterio. También cerca de lo que es el mercado de Azcapotzalco encontramos algo muy bonito, encontramos habitaciones, lugares donde vivían los Poxtecas. Desafortunadamente no hubo oportunidad de realizar lo que era debido, que eran unas ventanas arqueológicas, que hubieran sido un aporte maravilloso para el pueblo de Azcapotzalco, pero también donde se hicieron ciertas plazas comerciales como destino Azcapotzalco, se encontró mucha arqueología. Y quiero decirte que esto también se relaciona con los rituales del fuego nuevo, donde los antiguos mexicanos se enterraban sus pertenencias, las rompían y solo iban heredando de generación en generación piezas de índole ceremonial. Y en general, ¿qué piezas podemos encontrar en Azcapotzalco? ¿Qué podemos ver en los museos? Una gran influencia teotihuacana. Tenemos intercambios fuertes con Teotihuacán. Tenemos un porcentaje menor, pero muchísimas piezas que corresponden a lo que ahora se denomina la nación ñacñú, los otomís, mucho comercio con los otomís, con los ñacñús y obviamente piezas de estilo mexica y tepaneca. Aunque déjame decirte que no estamos tan bien, mi querido amigo. He ido yo a algunos museos, a algunos archivos históricos de Azcapotzalco y he encontrado algunas piezas de aquí de la Ciudadela pasadas por piezas originales. Y no olvidemos que es muy importante tener un rigor histórico. Y claro, lo primero y lo más importante es recordar que nuestro primer museo arqueológico fue el Museo Comunitario Príncipe Tlaltecaxin, que tuvo Azcapotzalco. Ahora tenemos otros museos, pero no tienen la gloria suficiente ni todas las piezas. Y bueno, también encontramos mamuts, por eso tenemos en lo que es la Casa de la Cultura Azcapotzalco, tenemos una pequeña efigie a un gran arqueólogo que fue Manuel Gamio. Oye, muy bien, muy interesante, porque aquí a lo mejor lo que faltaría precisar, porque no todo nuestra audiencia conoce las calles, ¿verdad? Las avenidas de Azcapotzalco, porque cuando hablas de Avenida Castilla, es una de las calles muy céntricas de Azcapotzalco, es más, es Castilla y Avenida Azcapotzalco. Ahí para algunos que conozcan el lugar hay un hospital infantil precisamente. Entonces, se dan cuenta, es el radio precisamente donde tuvo que haber estado el asentamiento urbano más concentrado del Sí, por Tepanecapan. supuesto. Si hacemos un mapa en donde está lo que es ahora la Catedral de Azcapotzalco, Felipe y Santiago, teníamos nuestro templo dual, similar al Templo Mayor, que se estaba dedicado a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca, que seguía, fueron primero que los mexicas, amamos a los mexicas, pero los tepanecas fueron primero. Y además tenían esta idea tan poética de tener a veces 8 capas sobre esta construcción, como una especie de matrushka, como la tenemos en el Templo Mayor. Y también he de decirte que fue muy importante la relación con Tenayuca. Todas estas Sí. piedras venían de Tenayuca. Y hay algo muy interesante que apenas investigué. A los tepanecas les fascinaba el tezontle, porque era una piedra que ya había sido tocada por Xuctecuhtli, que ya había llegado al fuego, y además porque era muy ligera para construir cerca de la cuenca del lago, de la Náhuac. Entonces, esos detalles son muy importantes porque nuestros abuelos eran arquitectos, filósofos, artistas. No olvidemos que fue Netzahualcóyotl quien hizo la separación del agua dulce del agua salada. Y junto a lo que es la Gran Teocalli, enfrente, en lo que es el Jardín Hidalgo, teníamos un tianguisco, un gran tianguis donde llegaba la élite tepaneca a hacer sus intercambios comerciales. Obviamente, ya a la altura del mercado de la alcaldía de Azcapotzalco, pues estaría lo que es el juego de pelota y las habitaciones de los nobles. De hecho, tenemos un nombre muy provocador, ya llegando a la Capilla de los Reyes, que es los Reyes
Texcocuac, que nos habla de estos rituales a la tierra, Tezcatlipoca, de toda estas logias de conocimiento que tuvimos con los antiguos mexicanos que son fascinantes. Y déjame contarte pues una anécdota. Todavía no nos vamos a centrar en las anécdotas, Bien, bien. pero cuando empezamos a hacer estos recorridos, tú como cronista, que pues, yo soy un poquito más joven, no mucho, pero sí un poquito, para mí fue impactante, Marcelino, ver cómo en las construcciones que ya se elaboraron en lo que ya fue la colonia y la conquista, utilizaron este adobe que quedaba y levantaron construcciones y adentro quedaron restos de piezas arqueológicas y quedaron Oh, sí. algunas puntas de obsidiana. A mí, queridos radioescuchas, eso casi me hizo llorar porque dije, bueno, en las cenizas de lo nuestro que ya ni se investigó, levantaron, y hay algunos lugares, porque también realizamos, Marcelino y yo, que fue de su idea, lo reconozco, un paseo bicicletero que se llamaba Paseo Príncipe Tlaltecaxin. Entonces, fuimos a ciertos lugares donde encontramos todavía esa presencia de estas piezas que quedaron contenidas dentro de estas construcciones que ya después les ponían estuco y les ponían una fachada así como muy colonial. Sí, me estás recordando precisamente ese recorrido bicicletero temático que pues, desde aquí felicitamos a Yolanda García Bustos, porque ella fue la que bautizó precisamente este recorrido, que era el príncipe Tlaltecatzin Pues deambula por también a Azcapotzalco. Ordapilleta hay que saludarlo, que también arqueólogo de Azcapotzalco, bueno, no. Bueno, entonces estamos viendo algo muy interesante sobre otra vez, recorrer el territorio, porque cuando hablaste precisamente de lo que se llama la plaza comercial Destino Azcapotzalco, está dentro del radio. Está dentro del radio donde también vuelvo como a hacer referencia para la audiencia, a los oyentes, la capilla de la Conchita, la Concepción, es parte de donde se centraba precisamente la comunidad de lo que deberíamos decir el Calpulli central. Sí, el calpulli más importante que le daba identidad al concepto del Altepet que ya hemos platicado tanto. Pero permíteme, precisamente en este lugar, allí en Destinos Copzalco, encontraron, es lo lamentable precisamente de esos hallazgos y de rescate arqueológico, que nada más luego queda nada más como una nota ahí suelta, periodística, donde dicen que encontraron canoas, fíjate. Ah, sí, Pero claro. lamentablemente Anacalotenco. se debería de hacer algo, es donde tenemos que exactamente darle validez a lo que se llama la radiografía urbana, como para venirnos al pasado para revisar. Porque mira, por ejemplo, ya que encontraron ese vestigio de esas canoas que puedo pensar que era madera que ya estaba muy curtida por el tiempo, a lo mejor hasta deshaciéndose, pero ahí en ese lugar, a esas empresas comerciales deberían de condicionarlas para abrir las ventanas arqueológicas, porque hasta el Correcto. momento encontraron, está muy divulgado popularmente entre la gente que se encontró en esos lugares. En esos lugares se encontró dos precisamente piezas de canoa, y que en este momento ni siquiera fotografías haya. ¿Por qué? Porque también luego, por el afán de hacer la construcción comercial, pegarles a sus presupuestos de construcción, no se hacen. Destruyen los vestigios arqueológicos. Pero es ahí donde, pues sí, se debe de hacer algo, porque entonces ahí nos corta Sí, precisamente por la supuesto. información. Mira, yo a lo largo de mi investigación como cronista, historiadora, tengo una serie de anécdotas que me gustaría compartir, que incluso son de mi infancia, porque pues yo soy originaria, así como tú eres originario de Xochinahuac, yo soy originaria de Apolonia Texcolco. Y conviví mucho con mi querido tío abuelo que ya falleció, el doctor Daniel Gómez, que ejerció 50 años la medicina homeopática, que era el médico oficial de mi barrio, y él nos contaba de una manera muy hermosa sobre la calle de Querétaro, que estamos hablando, tienes razón, hay que ser más universales, por el Metro Camarones, hacia adentro, decía, ahí había unos montículos con unos entierros de Fíjate. unos antiguos tepanecas, y nosotros como niños íbamos, escarbábamos y vendíamos en 5 pesos los Oh, idolitos. o sea que sea Sí, tráfico arqueológico, pero fíjate. pues eran unos niños. Y me dice, nada más de un día para otro, ya no vimos esas 3 montañas. Vimos unos huesitos así amarillentos
y fue cuando yo como niño, decía mi tío abuelo, deduje que eran unos entierros de unos gobernantes, porque ahí no se hablaba en ese tiempo de tepanecas. Bien. Bien, 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 bueno, esta es una manera precisamente de decir que en todo lo que es el primer cuadro, el centro histórico de Azcapotzalco, se puede encontrar restos de todo tipo, arqueológicos, piezas también muy interesantes, que luego vamos a entrar precisamente, poco a poco en el trayecto del programa, porque traemos algo sobre Manuel Gamio. ¿Qué podemos decir sobre Manuel Gamio, su trabajo desde 1910, de donde está registrado, que hizo excavación precisamente en el atrio de lo que ahora es la Catedral Felipe y Santiago? Sí, pues más o menos estamos hablando de 1911 y recordar este año que en general para toda la arqueología del país tuvo un gran estímulo y se quiso hacer de México un lugar turístico donde la gente pudiera llegar a ver estas piezas arqueológicas. Y Gamio pues se sintió muy inspirado por la figura del gran Tezosomoxin. Él hablaba mucho que Tezosomoxin fue un hombre que dirigió los destinos tepanecas y que su hijo Maxtla pues luchó contra los mexicas y para él, para Gamio, fue muy importante reconocer incluso los límites de Azcapotzalco. ¿Sabías que Azcapotzalco llegaba hasta Naucalpan? Hasta Sí. este ritual de los 4 rumbos, de los 4 caminos. Esa información de primera mano, pues se la debemos a Manuel Gamio. Él encontró vestigios que pertenecían a la cultura tepaneca en una zona arqueológica que desafortunadamente no está abierta al público. Sí. La zona se llama El Conde. Y ahí pues yo te cuento que fui a hacer un ritual de apertura a rumbos y la energía estaba fuertísima. Y esa zona, aunque está en lo que ahora es el Estado de México, pues es de origen tepaneca y tiene una vibra. Ahí estuvimos tocando caracoles y haciendo todos estos rituales de danza. Desafortunadamente no pudimos entrar, pero pues es una de sus aportaciones más importantes. Sus trabajos nos permitieron tener algo cierto de los estratos arqueológicos que tenemos en Azcapotzalco. Y también, pues, aquí con Manuel Gamio hablamos de un tema antiguo y un tema actual, Marcelino. Él encontró otro supercomplejo arqueológico en lo que ahora es el Parque Azcalpaqui. Encontraron una gran cantidad de piezas arqueológicas y déjame decirte que ahí pues sí hubo mucho esfuerzo de los pueblos originarios de San Miguel Amantla, porque ellos se organizaron. Me parece que, disculpen las nuevas tendencias, pero en la crónica que yo hago, ellos hablan de que tienen un patriarcado, un patriarca, el patriarca que gobierna ese barrio, les dijo, no deben dejar que aquí se pongan unidades habitacionales, si no se pueden sacar la teocalli o las piezas, al menos no las vamos a destruir. Y lograron que no se hicieran unidades habitacionales, ahora con toda esta onda que traemos de la gentrificación, y quedaron, pues todos esos templos ahí quedaron esperando que alguien los saque algún día, pero al menos no fueron destruidos, y ahora tenemos pues una pequeña escuela así de cronistas al fondo, que es la escuela Monsiváis, y todavía podemos ver a las personas que hicieron esa lucha por defender. Y la verdad es que cuando me ha tocado investigar lo que es San Miguel Amantla, hay algo muy bonito, fíjate, los terrenos tienen un nombre náhuatl, los títulos de propiedad tienen un nombre náhuatl, y la gente se dedicó a escarbar. Dijo, si en el Parque Azcalpaqui hay, a lo mejor en este terreno que me dejó mi abuelo encuentro algo, Sí. hicieron algunos hallazgos arqueológicos importantes. Y ya para cerrar esta parte de anécdotas, y ya quisiera yo también que me hablaras ahorita más concreto del príncipe Tlaltecaxin, nada más te comento que en el mismo San Miguel Amantla encontraron muchas, según sus pobladores, muchas minas de piezas arqueológicas, y también los niños pues hacían lo que dijiste que es un delito, no lo estamos promoviendo, pero hubo un derrumbe que cayó sobre estos niños, es lo que cuentan los pobladores, y ya dejaron de buscar estas piezas arqueológicas. Y hay una leyenda, mi querido Marcelino, que dice que esas piedras arqueológicas, algunas terminaron en la codiciada colección de Diego Rivera. Sí. Algunos pobladores tienen incluso recibos
que fueron firmados por el mismísimo Diego Rivera, cuando él les va a comprar estas piezas, que me parece que algunas están en el Museo Anahuacalli. Todo esto es un clima de leyenda. Pero mira, a mí me gustaría que continuando con esta tónica de hallazgos arqueológicos, tú fuiste un alumno de don Octavio Romero Orzate que se dedicó a realizar el rescate arqueológico para su museo comunitario. Me gustaría que un poquito específico y que nos comentes la leyenda, nos digas qué piezas había en el museo. Sí, en un momento continuamos con eso, Marisol. Pero te voy a decir algo, porque ahorita que estamos comentando, cuando hablas de los trabajos de Manuel Gamio, precisamente, tú no sabes que eso se da en el 910, precisamente. Entre 910 y 1911. Inclusive estamos hablando hasta el 20, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque precisamente ahora que estábamos estudiando para poder exponer este tema radio escuchas, pues nos adentramos y vemos que inclusive les vamos a quedar a deber porque tenemos que ver Hacer como 10 programas de arqueología en tenemos que Azcapotzalco. comenzar a poner lo que hizo Bartlett, por ejemplo, y dos personajes muy interesantes que estuvieron en Azcapotzalco. Allí no hay mito, está muy bien registrado, que precisamente son dos personajes extranjeros, inclusive les decían dos gringos, que, que yo les digo, pueden inclusive consultar la revista Azcapotzalco, Artes México, el año 2000, y precisamente estoy hablando de William Niven, un excéntrico escocés de nacionalidad escocesa, pero él se dedicaba a la mineralogía y Oh, qué fue interesante. traído por empresas extranjeras, porque recordemos que eran como precisamente pues, investigadores, como Humboldt, ¿no? Que venían a Von buscar más. Humboldt, investigadores y saqueadores, hay que aceptarlo. Sí, en un primer momento hizo mucho trabajo en Guerrero. Y sobre todo, ahora que estuve estudiando a William Niven, él andaba buscando para Tomás Alva Edison, sobre todo en aquellos experimentos que estaba haciendo para poder hacer los focos de lo que es la luz incandescente, andaba buscando materiales precisamente. Pero eso es un trabajo técnico que hizo en ese lugar, pero después se comenzó a fascinar precisamente por la arqueología y comienza a tener contacto con gente de Azcapotzalco y llega a San Miguel Amantla, tanto que inclusive renta un terreno para hacer excavación y comienza a encontrar piezas muy importantes, donde inclusive eso está envuelto inclusive para este personaje, donde él comenzó a decir que estas piezas estaban tan extraordinarias que no eran ni siquiera de manufactura humana. Oh, sí, Y entonces, la leyenda de los ovnis. no tanto de los ovnis, sino la cuestión de que comienza la leyenda, esto de que... Ya no fumes eso, Marce. Perdón, perdón. Pero sí, hay que tener mucho cuidado para hablar de esto, Marisol, por muy emocionados que estemos del tema. Y precisamente te quiero decir que entonces Niven tenía, por ejemplo, esa idea, porque estuvo influenciado por Flammarion, un francés, el cual comencé a tener esa idea de la procedencia de la antigua Atlántida, Sí, claro. pero precisamente porque eran unas piezas muy Sí, extraordinarias. sí, por esta maestría que tenían los antiguos mexicanos, los tepanecas, para hacer estas piezas. Acuérdate de que vinieron de Chicomostoc aprendiendo con los toltecas, con los teotihuacanos, y por eso iniciaron muchas leyendas, ¿no? Todas estas Bien, leyendas. pero entonces precisamente llega precisamente Manuel Gamio con una formación muy académica de Europa y Ujú. comienza a desmantelar El toda mito. esa presencia precisamente de Niven, porque él quería colocar precisamente una arqueología de investigación científica. Internacional, que tuviera un Y- alcance internacional y que tuviera un alcance académico. pero sin embargo, hace falta seguir buscando en esas, vamos a decir otra vez, leyendas de lo que se habla de Niven, de William Niven, y sobre todo la presencia de precisamente Catherine Annie Porter, esa periodista extranjera que hizo una pareja de investigación Sí, con claro. William Niven, porque ella fue también testigo de esos hallazgos que tenía este excéntrico personaje Coleccionista. extranjero, que tenía unas oficinas precisamente en lo que fue, ahora es la avenida Lázaro Cárdenas,
lo que era San Juan de Letrán. Ajá. Me doy idea que es por ahí por donde está Sí, Sears, por el y eje, ¿no? Por ahí. es Sí, sí, enfrente por el de, Sears. enfrente de Bellas Artes. Híjoles, Marcelino, ya Pero, dijimos muchas pe- marcas. pero, pero resulta precisamente que ahí ese era como su centro de operaciones y ahí precisamente se sabe que llegó Diego Rivera. Sí, claro. Y si conocieron a Diego Rivera, lógicamente también tuvieron que haber contado, han de haber conocido a Frida Kahlo, ¿sí? Y se habla que se introdujeron algo en ese México convulso precisamente, e inclusive de ideas avanzadas. eh, pero es una época muy bonita que nos va a faltar precisamente tiempo para ver la presencia de estos personajes, porque tú ya querías entrar a otro terreno, al Sí, terreno es de que mira, a mí Azcapotzalco. me preocupa mucho el legado de don Octavio, porque él en su vida aportó muchísimo, hacía visitas guiadas. Recuerda que cuando fuimos a hacer la entrevista en el fogón de los Chintololos, nos comentaban cómo él con su cuchillo de monte sacaba las piezas, las reparaba. Y yo creo que acercar la arqueología a la gente es algo súper importante. Él hizo una labor educativa y cultural que la verdad en su momento no fue reconocida y brindó sus enseñanzas de manera gratuita y sus curaciones y buscó tesoros. O sea, es un personaje que está entre la leyenda, la cultura, conoció a Pachita, conoció a María Sabina y a mí sí me llama la atención, bueno, de otras entrevistas que te he hecho a lo largo de tu trayectoria, a mí me emociona mucho que tú fuiste su alumno de primera mano y que tú sabes qué piezas eran y yo creo que sería muy importante que pues hiciéramos un pequeño inventario, ¿no? De esas piezas y que nos hablaras de cómo fue tu experiencia. Qué bueno que investigamos también la parte internacional para todos nuestros radioescuchas, pero yo quisiera que este programa también habláramos de esas piezas que pues desafortunadamente siguen desaparecidas. Uy, Entonces sí, sí me tienes, interesa mucho. sí, estás así con una ansiedad que no te cabe en ti. Pues es que hasta la revista México Desconocido Tranquis, tranquis. hizo un inventario de sus Tranquis, tranquis. Ah, piezas. sí, claro, cierto. Es una revista México Desconocido, año 1988. Le hizo un reportaje por parte de Jorge Paulat, un antropólogo de aquellos tiempos conocidos. Esperemos que por ahí anda circulando el doctor Jorge Paulat. Pero es que también, por ejemplo, cuando la maestra habla así, nos está hablando muy interesante, luego siento que la audiencia, cuando tú dices el fogón de los chintololos, el fogón de los chintololos es así Ya también. pueden googlearlo. El fogón de los chintololos es un lugar muy conocido porque es una taquería Sí. que está enfrente. No quiero meter goles con la cuestión de las marcas. Es muy céntrico, es Avenida Frente a la Azcapotzalco. casa de los búhos capitalistas. Y resulta que está el fogón de los chintololos, pero también muy cerca está el Dux de Venecia, que ahí se pueden echar unos tragos. Es un ¿Qué tanto pasó? ¿Qué exactamente pasó? para lo que darle promoción a nuestra tierra tepaneca, ¿verdad? Y ahora sí, entonces, maestra, soy todo tuyo. ¿Qué quieres preguntar sobre el príncipe de Tlatecal, sino don Cuéntanos Octavio? sobre ese artículo de México Desconocido y también aterrízalo un poco a tu experiencia. Porque recuerda que para cultura, literatura, arqueología, esas experiencias de primera mano pues son un jugo maravilloso. Y bueno, también tendremos que contarle a nuestra querida audiencia que tú estás escribiendo un libro, tienes una gran correctora de estilo, sea su servilleta, pero tu libro se llama Tlaltecaxin y las manifestaciones del ser, porque realmente a nosotros este trabajo de campo humanístico que hacemos pues nos pega, nos toca, se vuelve un mapa en nuestras vidas. Entonces yo creo que eso pues le interesa a nuestro apreciado público. Sí, vale la pena porque precisamente en base a ese acercamiento que se tuvo con don Octavio, y uno se siente como que haya dejado un legado en uno, porque imagínate, yo conocí a don Octavio desde 1986. Híjoles, creo que yo tenía 2 años de edad para Sí, entonces, yo traía ahí los 26 años más o menos. todo un joven. Sí, yo como Y, chavorruco ahora, y ¿verdad? sí, claro, y también hay que decirle a nuestra audiencia que don Octavio te escogió porque él no le enseñaba a cualquier persona. Bueno, si quieres comenzar a hacer, colocándome exactamente que inclusive hasta don me dio, entonces hasta me puedes tocar para que veas que sí existe. Todavía estás en este No, mundo, tranquilo, transitas en los mundos el y también queremos saber de los rituales, porque nuestra audiencia quiere saber qué rituales te enseñó. Una pista es que comían sol.
Ah, y la bueno. observación de los cerros, porque yo creo que la educación y también estos acercamientos arqueológicos, sí es muy importante tener esta parte práctica, ¿no? Que no todo sea frío, intelectual, que haya este conocimiento que finalmente nos lleva a un apasionamiento por nuestra cultura. Bueno, lo que es que hay que tener mucho cuidado, Marisol, porque, por ejemplo, si yo cuando hablo de don Octavio, y siempre digo que a mí yo acepto su cosmovisión del mundo, porque si yo también les dijera que tengo un don y que puedo encontrar piezas porque me dirige un ánima o una entidad superior, pues, me van a tomar de a No te loquito. quieras creer muy científico, Marce. No, ¿Qué tal? no. Todavía puedes tener un sueño. No, a pesar de que yo no tengo exactamente una formación, científica, pero lo que sí es Te voy cierto a que hacer un atrapasueños en un taller de pilares y ándale. con ese abrimos un portal. Pero lo que sí es cierto, pues bueno, pues hay una disciplina en lectura, hay una disciplina en investigar y Pero esta experiencia fue una puerta, ¿no? Un claro, acercamiento, un acercarse de un modo distinto, diría sí, León Portilla. pero no me voy a dogmatizar y voy a decir que entonces traigo el don como don Octavio, el don, imagínate, porque él precisamente entonces tengo que comenzar a decir que él fíjense, audiencia, que don Octavio logró reunir en ese museo arqueológico en 1986, todavía lo tenía en un pueblo originario que se llama Santa María Malinalco. Oh, sí. La Santa María Malinalco está entre Avenida Camarones y Avenida 22 de Febrero. Y él acondicionó en su vivienda, precisamente en aquel tiempo, a lo mejor todavía traía como 1000 piezas encontradas él decía, en el perímetro de Azcapotzalco, pero piezas bien importantes, muy, muy importantes, como por ejemplo, el cuchillo de los sacrificios, que nunca jamás yo también he vuelto a encontrar, a pesar de que también soy aficionado a ir a los museos, donde eran de obsidiana, pero finamente trabajados, de tal manera que inclusive él exhibía en ese museo todavía desde Santa María Malinalco y luego después en el centro de Azcapotzalco, en la calle de Libertad número 35, ese cuchillo sacrificios, pero que era muy especial. ¿Qué La pieza, tenía especial? la, Cuéntame. la, la, la pieza donde estaban los filos era completamente negra, esa obsidiana, Oh, pero además la empuñadura como de empuñadura, Tezcatlipoca. era, de una obsidiana que él decía que tenía polvo de oro. Ah, qué Era una cosa padre. hermosísima. Una cosa hermosa. Por eso, ojalá ahora en la producción, y podamos encontrar precisamente el México desconocido de marzo Oye, del Marce, pero a ti 88. te consta que le sacaron el corazón a alguien con ese cuchillo. Sacas de onda porque no, 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 Vamos a pensar que es un hombre, no sabemos una pieza de arte, no sabemos si sí le sacaron el corazón a alguien no, no, o era para algún ritual, ¿no? mira, Algún tipo de ritual. Carmen, yo siento que tú estás más acelerada y dogmatizada con la onda mexica, yo no, ¿eh? Yo los respeto mucho, pero te voy a decir una cuestión bien importante. Sí había sacrificios, por supuesto. Es más, los iguales y los campesinos no tenían derecho a llegar a la piedra de los sacrificios. Era ser honrado de llegar a ese lugar porque podía uno trascender y ayudar a que precisamente volviera Sí, el claro. día a renacer Yo, cada yo momento. respeto tu punto de vista, pero para Sí. mí, en mi investigación, falta un poquito de evidencia para aseverar, pero pues qué bella pieza, ¿no? Y ¿recuerdas Sí. algo más de su forma, su color? Bueno, es lo que te puedo decir, porque además tenemos que hablar de las otras Sí, piezas, claro. precisamente este cuchillo de sacrificios, y por ejemplo, una pieza hermosísima, que era una pequeña olla, así de este tamaño, a ver si en el video se ve bien, bien hermosa, una redondez perfecta, donde tenía grabado lo que se llamaba el camino o la peregrinación Ujú. de la tira de la Y sí, peregrinación mi del. querido amigo, sabes que esa pieza corresponde a lo que en arqueología identificamos como una vasija tipo códice, porque continúa con el discurso que viene precisamente, valga la redundancia, en un códice, pero ahora en una pieza de arte. O sea que ellos como difusores de la historia, los tepanecas y los mesoamericanos, los Ujú. originarios, eran muy buenos. Entonces, esa ya entraría en el catálogo de lo que es una vasija tipo códice. Bueno, además te voy a decir una cuestión. Códice Buturini no es antes de llegar los Sí, sí, españoles, los claro, por extranjeros. supuesto que es Y más bien posterior, puedo decirte que pero es tipo el códice porque Códice Buturini es el mismo tema. que se le bautiza como tal, tuvo que haber sido una copia de esos códices, Que ¿sí? cotejó Lorenzo Boturín. Exactamente.
esa pieza, ojalá les digo que producción, si encontramos Que estuviera a ese color, ¿no? Para que y estuviera. sí, además existe la revista México Desconocido de 1988, está muy bien ubicada. Y luego algo, extraordinario, el cetro de Cuauhtémoc, que era una pequeña pieza en forma de hacha, ¿sí? Que era una especie de empuñadura, Qué hermoso, hermoso. sí, que lo más seguro que también tenía algunas piezas, a la mejor de alguna fibra, pues, textil, ¿sí? Pero Incrustadas, así sí, incrustadas. pero además esa pieza tenía, la toponimia de lo que es de Cuauhtémoc, de lo que se llama Ujú. Sí. la águila ascendiendo y descendiendo. Su nombre, tenía grabado el nombre en su iconografía Exactamente. correspondiente, el glifo que corresponde al nombre de Cuauhtémoc, Sí, pero que también significa que Cuauhtémoc era el sol guerrero que llegaba a fecundar a la tierra y que tenía el máximo grado en la escuela de élite llamada el Calmeca. nos decía don Octavio que ese cetro totalmente era también lo portaba en su puño, empuñadura, la cual inclusive podríamos decir que lo movía de acuerdo a lo que él decía para, encomendarse hacia las deidades, podría ser Tlaloc, Para hacer el puente, la para ritualidad. hacer el puente de la ritualidad, pero también era para bajar en un momento, porque además, Para aterrizar. ahí sí ya no podemos, decir lo que y confirmar, porque don Octavio, sí nos platicaba, pero no nos decía: es que el cetro lo portaba en la mano izquierda o en la derecha, pero había toda una ritualidad, pero es lo que podíamos Qué encontrar bonito. precisamente en ese museo arqueológico Príncipe Tlatecatzin, que estaba compuesto por muchas otras piezas. Estoy hablando casi de unas 70 o 80, por ejemplo, malacates. Estamos hablando de casi de unos 30, 40 platos con diferentes toponimias, eh, jarras, ollas, y inclusive lo que algún momento el doctor Paulat decía, eran los objetos que usaban en la ritualidad, precisamente en el sacrificio. Yo sé cómo le haces así, porque, Mira, bueno, a ver. Marce, yo que llevo, ya 25 años en la educación sin jubilación, por cierto, Ajá, déjame decirte que es interesante, muy, muy, muy bueno lo que nos ujú, comentas de primera mano, pero a mí no me gusta tanto ese tema porque yo que vivo con los alumnos jóvenes, ujú. luego se presta al sensacionalismo, o sea, no lo ven como algo ritual, como algo que pasó ya, sino que hay un sensacionalismo y que los lleva al colonialismo y de por sí a la fecha, si nos pusiéramos a hacer aquí cerquita, fuera de Bellas Artes, una encuesta, a ver, amigos, ¿qué piezas arqueológicas conocen? Hay un vacío epistemológico. Entonces, si hubo esas sacadas de corazón o no y lo que sea, hay que tener un manejo pues muy objetivo porque tenemos un pueblo, perdón, en blanco en arqueología y en historia de México. O sea, muy Y, fregado y que intelectualmente. además, déjame Puede ser. decirte que apenas en un evento cultural que tuvimos el día sábado en la alcaldía Ujú, de Azcapotzalco, estábamos haciendo el diagnóstico que nadie sabe ni siquiera de la presencia tepaneca. A pesar desde que en 1909 ujú. Manuel Gamio hizo un trabajo hablando de los tepanecas, pero aún así, y además un trabajo hablando de los mamuts que se encontraron en la avenida Parque Vía en las Exacto. excavaciones de la línea de Camarones, línea Parque 6. Vía ahora Aquiles Cerdán, Exactamente, porque también y encontramos mamuts. muy cerca de la avenida Puente Guerra. Sí, sí, y tenemos algunas publicaciones que hablan de una rica historia arqueológica desde la prehistoria. Entonces, pues sí hace novelado esto, los escritos y Mira, todo, pero hay que difundir los tepanecas y el pasado se arqueológico. está poniendo bien la charla, ¿no? Incluso hasta que se ve así como que esos desacuerdos entre nosotros. Pero lo que pasa es que no hay Mm. que ser tan fundamentalistas, porque, híjole, ni con el pétalo de un cuchillo voy a tocar la fina No piel te metas de con un mis macehual. piedrotas. Y con tus No, no, pues en donde no, imparto las clases de historia, de filosofía de lengua náhuatl, me iban a linchar porque para mí es preciosa, preciosa en su estética, porque ujú. igual que tú me gusta también lo científico, lo universal, la pieza de Tonantzintla y Coatlicue. Y de onda, pues se me ocurrió decir en público, es un monstruo precioso. ¿Por qué es un monstruo, mi querido Marcelino? Son dos Bueno, serpientes, la de Tonantzintla, dos sí, serpientes sí, que sí. se unen, que tienen garra,
que la falda está cosida de serpientes, es como una especie hasta de medusa mexicana, fíjate, y casi me linchan, dijeron, no es un monstruo, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a qué otras piezas La recuerdas. Coatlicue representada en la maestra Marisol Reséndiz, un día que la conozcan personalmente, y no es de las faldas de serpientes, las faldotas que se carga. Entonces, te voy a decir, pues sí es cierto, muy espantosas, pero era la concepción de aquel momento. Una trompota, unos dientotes, colmillotes. Era el amor a nuestra venerable Madre Es que era Tierra. la visión del mundo y era muy respetado, ¿no? Pero fíjate, los españoles, que muchos prefirieron ese monstruote celestial, la madre de Huitzilopochtli, que Tlazocteotl, la comedora de las inmundicias, o Xochiquetzal, la representante de este amor juvenil y de estos ritos de iniciación sexual que también existían en los tepanecas, ¿no? Fíjate que tú manejas muy bien esa cuestión, porque inclusive luego tendríamos que entrar precisamente cómo se convierte esas imágenes, ¿sí? Y lo que estamos hablando precisamente del sincretismo religioso, a que nos metieron precisamente, con todo respeto, la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Pero además, yo me quiero ir, ya creo que ya va 2 veces que hablo en este programa sobre Juan Manuel Contreras Colín, que vamos a consultarlo, el profesor de la Universidad de la Ciudad de México, que tiene un estudio muy interesante, que precisamente dice, fue un acuerdo entre las élites de los sacerdotes tlamatinimes y precisamente inclusive frailes o padres de aquel tiempo. Tlamatinime. Pero además, acuérdense que es un concepto que nosotros manejamos. Yo lo prefiero entender así, porque fue exactamente lo que comenzó a que esta sociedad, según desde los términos, o que algún día a lo mejor vamos a invitar allá a Azcapotzalco a Juan Manuel Contreras, a que pudiera continuar precisamente su destino histórico de lo que estamos viviendo. Pero con eso les queremos decir que sí tenemos fundamento académico, de Sí, por estudio, que supuesto, no nada por más estamos supuesto. hablando porque... Y muchos años de trabajo de campo, mi querido amigo, porque también ir a las comunidades, hablar con las personas es bien importante. De hecho, quisiera decirte algo muy especial que cierra y abre este panorama arqueológico en los pueblos y barrios originarios. Hay que defender los nombres náhuatl, aunque nos haya ganado la conquista, el capitalismo y demás. ¿Por qué? Porque recordemos que cada nombre hace referencia a un calpulli y que muchas de estas piedras que formaban parte de algún templo o escuela, porque nuestros abuelos también sabían trabajar al aire libre, la tierra y la danza y todo, Oh, son piezas que, bueno, aunque fueron ya puestas en siglo XVI, las utilizaban los tepanecas y las traían de Tenayuca desde 1132. Entonces, tenemos un gran legado y además, déjame decirte que, bueno, yo sé que hoy no nos toca tocar la fiesta patronal, pero hay un código en el sincretismo que ocultó a los dioses, porque los dioses sedujeron también a los sacerdotes, a los franciscanos, a los sí. dominicos, aunque Fúchila, que la Inquisición llegó el 4 de noviembre de 1571 y se echó a Ometochtli, el nieto del Zahualcoyo, decían todo un desmán con sus autos de fe y todo, aún así secretamente fueron seducidos porque tenían todo este legado de los romanos y le tenían miedo a los dioses mexicanos porque decían, no vaya a ser que nos vengan y se venguen de nosotros. Entonces, por ejemplo, en San Juan Tlihuaca, en realidad están ocultando el poder de Tezcatlipoca. En Apolonia Texcolco, en Santa Apolonia Texcolco, lo que tenemos es un código de que se habla de un conocimiento oculto, porque Apolonia finalmente había sido dedicada al dios Apolo y ahí nos siguen hablando de esas hermandades que había para seguir el legado de Tezcatlipoca. Entonces, todos los nombres tienen una correspondencia. Sabemos que Francisco, pues es Tlaloc, Sí. son las fiestas para recibir a las aguas. Y así hay un código enorme que no hemos logrado descifrar, tenemos que seguir investigando y tenemos que buscar hacer el rescate. Yo volviendo a las anécdotas, te cuento que también no tiene muchos años que estaban excavando en el metro, pero pues estaba el ejército y vi unas montañas así de piezas y piezas arqueológicas y unos platos rotos y me dicen los demás cronistas y mis vecinos, es que usted debió atravesarse y recoger los platos, pues es que no se puede. Desafortunadamente creo que pues no sé si los tiraron a la basura o qué hicieron con todo eso, pero si excavas en Azcapotzalco Bueno. había platos ñañú, cerámica azteca,
etcétera, etcétera. Sí, Marisol, fíjate que inclusive esto nos tiene que hacer a volver a recordar precisamente a la audiencia que estamos en el tema de el rescate y hallazgos arqueológicos en Azcapotzalco. Oye, Marcelino, ¿y alguna vez don Octavio te llevó a hacer alguno de estos trabajos? ¿O recuerdas alguna sanación, alguna narración sobre alguna otra pieza? Por ejemplo, El duendecito. Fíjate que siempre le pedí que me llevara a alguna excavación y él decía, no, no es excavación, es escarbación. Don Octavio Romero, un personaje realmente forjado en la cuestión del trabajo, de la lucha, él era soldador. Sin embargo, era un artífice en el hallazgo arqueológico, porque rescatar una pieza arqueológica no es cualquier cosa, ¿eh? Porque está enterrada durante muchos siglos, muchos años, y tiene que tener una técnica para poderlo extraer de la tierra, y él tenía mucho cuidado. Y inclusive alguna vez me dijo que él usaba ciertas sustancias como el hielo seco, fíjate, y la sal. Oh, qué interesante. Pero esto Qué ya no me quiero interesante. meter porque a mí me van a escuchar los académicos antropólogos y van a decir, pues es que está con este señor, don Octavio, que estaba medio Y loquito, están fumando que, hierba. que, que- pero Perdón. pero precisamente don Octavio, Ujú. lo hacía. Él es el artífice de los hallazgos arqueológicos y además, bueno, lo demuestra ese gran acervo de prácticamente 1500 Pues de piezas. hecho te tengo una buena noticia, Marcelino. Fíjate que el mundo ha cambiado, Ujú, incluso el gobierno, la gente, la cultura, y ahora se reconoce lo que se llama como saberes ancestrales. Y ujú, también se reconoce el conocimiento que venga de la tradición oral, porque acuérdate que los antiguos mexicanos, pues no tenían como que ese modelo academicista, intelectual y esas cosas, pero estaban conectados con la tierra, con lo espiritual. Quizás más parecido a la idea que tenían los griegos, ¿no? Puede ser un poco más hacia allá, pero ahora sí se reconoce. Si don Octavio hubiera estado en este tiempo, pues igual le hubieran hecho su escultura, le hubieran hecho un homenaje, porque es un saber ancestral que finalmente se transmite de manera oral y que hay que reconocer que así también se hace el conocimiento, Marce, ya no todo está en los libros, también hay vivencias que nos pueden cambiar la vida. Bien, la sociedad está comenzando a entender eso, que hay ese tipo de personajes que son únicos. A don Octavio no nada más es un ejemplo. Por ahí conozco un personaje que no recuerdo su nombre completo, pero decían el Tepalcates de Zacatecas. Tenía una visión y obsesión por andar excavando o escarbando, podemos decir, y sacaba cuanta pieza podíamos y podía. Y le pasaba lo mismo a don Octavio. Y yo ahí me voy exactamente para poder citar a don Guillermo Marín, el del Toltecayot, en el que nos pide al ciudadano, a la gente que le gusta estudiar, revisar, precisamente descolonizar el pensamiento. Sí, Descolonizar el claro. pensamiento porque él dice que hay un códice de información genética. Y esta gente que porta ese don, entra a lo que a mí, por ejemplo, ahorita no, porque estamos haciendo también lo del el libro del príncipe Tlaltecatzi y las manifestaciones del ser, que está muy basado con los estudios que hizo precisamente Grinberg, Jacobo Greenberg. Jacobo Grinberg, porque don Octavio conoció a doña Pachita, fue su ayudante, y Pachita, quien sí le hizo una investigación de fondo, que hasta un libro hay, fue Jacobo Sí, Grinberg. claro. Y de ahí nos estamos basando como para agarrar hilo y poder hacer esa obra de las Sí, claro. manifestaciones Oye, del ser. Marcelino, para nuestro auditorio que no sepa qué onda con Pachita, ¿nos puedes platicar un poquito de Pachita, Jacobo Greenberg, todo eso, para que puedan tener ese contexto y su conexión con don Octavio? Bueno, mira, si desde el principio del programa te estoy diciendo que yo tengo el contacto con don Octavio en 1986, eh, con la frecuencia que voy a la visita desde el primer museo arqueológico que estuvo en el pueblo originario Malinalco. de Malinalco, yo ya comenzaba a ver que él tenía una fotografía Qué de un bonito. recorte periodístico de Pachita. Ujú. Lo vi desde siempre cuando veía yo esas primeras visitas, pero ya después de tiempo le pregunté qué- por qué tenía esa fotografía. Es más, yo todavía no conocía porque yo comencé
a entrar en los conocimientos de Grinberg como por el 2010, sí, exactamente 2010, porque en el 2009 hay un hecho histórico muy importante aquí en México, que fue cuando desaparecieron a Luz y Fuerza del Centro. Híjole. Entonces yo tuve mucho tiempo para comenzar a hacer mi investigación y hacer recorridos en bicicleta por Sí, todo. sí, cuando hizo el paseo, pero lo pudimos hacer muchos años. Yo también fui la privilegiada de andar dando ese tránsito, aunque luego era medio complicado subirme a la bicicleta, pero muy divertido, muy Sí, sí, interesante. permite, pero luego no me terminas de que termine precisamente la idea y me saca de onda, Marisol, por Ay, tú siempre favor. estás sacado de onda. No, no es Ya, eso. ya luego te acuerdas que tienes 70 años, Bueno, luego se te olvida. no, pero también sí Sí, estorba un ya. poquito esto de que no No te se estorbo. pueda Haz seguir lo el tuyo, discurso. haz lo tuyo, haz lo tuyo. Sí, entonces veía esa fotografía y le pregunté, y dice, es que yo fui ayudante de Pachita, pero él fue ayudante de Pachita como por 1968, Qué bonito. porque él decía que iba a esos trabajos de sanación de esta sanadora que está formalmente Acreditada. documentado. O sea, yo ahorita al público no le puedo estar hablando así, porque además está documentado, es un personajazo. Que Grinberg lo tuvo que haber estudiado después como por el tiempo de los 80, porque acuérdate que Grinberg Correcto. desaparece en el tiempo del ZLN, ¿cuándo fue? En el No, el 95. 95, En el pero 95. Y tenía unos años que ya había dejado de estar con sus trabajos de investigación, pues antropológica, pero también de otro tipo de estudios del poder de la mente, con la cuestión de lo que se llama un término que él tiene muy interesante, que ahorita lo recordamos. Pero estamos hablando esa relación de don Octavio con Pachita, porque eran de sus ayudantes. ¿Por qué? Porque decía que Pachita, para poder curar, tenía que abrir un portal. Y tenía una serie de personajes que él conocía que venían de diferentes lugares, que tenían también ese don como don Octavio. Y los ponía en cada uno de los puntos de donde la sala de operaciones, vamos a decirle, de Pachita, pero los ponía a trabajar para que abrieran ese portal. Eran como un sí, tubo claro. cósmico, ¿no? Qué padre. De hecho, a mí lo que me gusta mucho, porque pues yo la verdad también soy fanática de los aztecas, de los mexicas, es que recuerda que ella invocaba el alma del último Tlatoani mexica, el hermanito No, Cuauhtémoc. estaba de locura eso. Yo Entonces, también, ni para entra creerlo, el ánima de Cuauhtémoc entraba en ella y sanaba a la gente. Y de hecho a mí me llamó mucho la atención porque ya sabes que yo también soy fanática de la literatura, de la novela etnológica y la novela histórica. muy bien. Y se me hace muy bonito cómo nuestros abuelos en su cosmovisión regresan como una entidad, pero no regresan para asustar. Regresan en el caso de Tlaltecaxin a hacer justicia, a contar su historia y además regresan a sanar. Entonces ella hacía su ritual y era el ánima de Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc, el amado Cuauhtémoc, el que ahora le llaman el joven abuelo, el que sanaba a la gente. Y realizaba estas cirugías donde se supone que ella materializaba un órgano sano y lo intercambiaba por un órgano enfermo en el cuerpo para aliviarlos. Y lo que me llama mucho la atención es que, igual que don Octavio utilizaba su cuchillo de monte, pero ella para sanar los cuerpos y don Octavio para hacer las escarbaciones y encontrar estas piezas arqueológicas tan valiosas en sentido cultural. Y también algo muy importante que yo tengo tus entrevistas bien anotadas, es que tú nos comentaste también cómo había esta sinergia cuando la gente entraba, se sanaba, y que Pachita le había comentado a don Octavio que pues ese no era su labor espiritual, que él tenía que volver a hacer lo que estaba haciendo. Sí, efectivamente. Él fue un tiempo ayudante de Pachita, no todo el tiempo. Y precisamente Pachita le dice, hacía un papel ahí en sus trabajos, pero es quien le dice, ya dedícate de lleno a hacer el rescate arqueológico. Yo aquí no puedo precisar precisamente los tiempos en que él ya se le comienza a manifestar un ánima, que es el príncipe Tlatecatzin. Lo que sí puedo decir es que en 1984, pudo haber sido entre octubre y septiembre del 84, él hace ese rescate arqueológico en Santa María Malinalco, en la calle de Santa María número 81, con ayuda de los mismos vecinos, y encuentra una osamenta o esqueleto de 2,10
de largo, vamos a Ah, decir. sí, claro, Entonces quiere súper decir que este tlaltecatzin. personaje Tlaltecatzin era muy alto, fíjate. Porque ¿no? recuerda que los tepanecas y los mexicas también tenían eso en común con los griegos, que se preocupaban mucho, ellos no se preocupaban por la cuna noble, sino porque fueran grandotes, porque fueran cuidando el cuerpo. Igual que los mexicas había mucho culto al cuerpo, mucho músculo, mucho ejercicio, se levantaban muy temprano a bañarse, los entrenamientos en el Calmecac eran a las 4 de la mañana. Ellos empezaban a hacer músculo, por eso los guerreros, los de la nobleza, pues tenían un aspecto muy alto, ¿no? Querían parecerse a los gigantes toltecas, ¿no? Había esa, pues toda esa parte entre la leyenda, el mito, muy, muy interesante para la Oye, historia de maestra, traes Azcapotzalco. una ansiedad increíble porque estoy haciendo Oh, mi ahora narrativa. ya te sientes psiquiatra. No, 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 no. Y más bien tú también andas como para que te atienda alguien. Porque mira, te voy a decir algo. Haré de cuenta que no escuché No, eso. por favor, compañera, mira, te voy a decir esto. Completa tu Porque narración. estoy completando la narración porque encuentra esa osamenta de 2 metros 10 centímetros, que además fue confirmado, porque esa pieza se la llevaron, fue confiscada por Yelina, el mismo INA. ¿y dónde está ahora? Debe estar en el mismo INA resguardada. Y te voy a decir que precisamente esa pieza traía inclusive en uno de sus, se habla el fémur, una flecha incrustada, precisamente, pero que inclusive decía que era envenenada porque en el tiempo de las guerras, de lo que se llama las guerras con los tlaxcaltecas y todo eso, las lanzas las envenenaban pues para que diera bien su efecto. Los Y es tlaxcaltecas ahí traidores. precisamente donde recordemos, por ahí, híjole, hubiera traído precisamente ese La libro de visión La de los visión de los vencidos. vencidos, en la página 94, donde nos narra que precisamente Tlatecatzin es lanzado, ¿sí? Ujú. Y ahí comienza precisamente su agonía. Y don Octavio me dice que desde ese lugar que lo estamos ubicando territorialmente, San Francisco Xocotitla, Ujú. Tlatecatzin era un maestro en la navegación en canoa de ese territorio y él pudo salir solo para venirse hasta su hogar, hasta su casa Azcapotzalco. Por eso él de San Francisco Xocotitla, que todo es perímetro de Azcapotzalco, ahora sí quiero decir, viniéndose por Camarones, y luego después para entrar precisamente a su pueblo en aquel tiempo tenía que haber sido nada más Malinalco. Y ahí fue donde él precisamente termina sus días. Pero esa ánima se le manifiesta y comienza a hablarle. Él dice que pues, era en sueños y así como le pide el rescate, también para que él haga testimonio, comienza a darle el don de encontrar estas piezas. Por ejemplo, el enterramiento donde encuentra el cetro de Cuauhtémoc, el misma olla que tiene el códice que ahí no se llama Buturini, pero es un códice. Y el cuchillo sacrificios y otras piezas muy importantes que eran precisamente de la ritualidad. Sí. Inclusive él se atrevió a decir que hubo una ceremonia donde dejaron esos objetos por medio de sacerdotes, en ese momento pudo haber sido mexicas o aztecas, en Tlatilco, Qué hermoso, que ahí sí, fue donde Tlatilco. encontró toda esa ofrenda. Ujú. Entonces es muy interesante. ¿Cómo ves, Marisol, lo fascinante de nuestro personaje, don Pues Octavio? se me hace muy interesante que coincide con la historia con la crónica que comenta don Octavio, donde dice que la preocupación del príncipe, su preocupación ética, era no pasar como un traidor, que decía que él no había traicionado, que él creo que me había conocido a Cuauhtémoc, una cosa así, y que coincide con el hallazgo y la flecha que le quitó la vida en su momento, ¿no? Sí, es fascinante revisar toda la presencia de don Octavio de 1900, vamos a decir, 86, 84 cuando encuentra la osamenta, hasta el 2011 que él muere. Que voy a decir, ese museo ya agarra formalidad
porque cuando está en Santa María Benelco no es más que una colección que él está bajo su resguardo. Y un resguardo oficial del INAH, porque le registraron piezas el INAH. Ah, bien. Pero luego con la intervención de Manuel Camacho Solís, Ujú. que fue el bueno, ya no era jefe de No, gobierno, ya no no. recuerdo, pero la intervención de Camacho Solís, que conoció la colección de don Octavio, le dio a comodato un inmueble en Sí, la calle claro. Libertad número 35 y mejoró la situación porque todos los objetos los acomodó en urnas, fue mucho más popular y se divulgó Sí, claro. lo de don Octavio, comenzaba a ver esas, Una muchografía comunitaria, claro, narraciones, y visitas guiadas. ya más programadas de escuelas primarias, secundarias, y entonces es donde es una formalidad. ¿Qué es lo lamentable? Lo lamentable es que Azcapotzalco ya tenía ese museo arqueológico. Únicamente hacía falta volverlo a mejorar. Hubo unos intentos de unos periodos de gobierno, tenemos que decir que fue muy bueno porque se llamó el Museo de los Pueblos y Barrios Originarios en el Sí, Parque claro. Tesosomoc Sí. por parte fue delegado, fíjate, siempre fue delegado Pablo Moctezuma, pero se quedó hasta ahí. Yo ahí, cuando fui a revisar, porque se entiende que sí conozco todo el archivo, todo lo que es el catálogo, yo no reconocí más que 80 piezas. No hubo más de Menos, yo hay menos. de esas 1000 y tantas piezas que vi. Ahorita podemos acudir al Parque Tesosomoc y ver muy Sí, poquitas piezas de las pero que además quiero decirte que no nada más eran, eso va a ser para otro programa, nada más piezas de rescate arqueológico prehispánico. Tenía también piezas virreinales. Ah, Y a lo sí. mejor eso va a ser para otro Otro tema porque nos programa. estamos quedando Ya, cortos. ya es hora, mi querido Marcelino, de despedirnos de nuestro apreciable público y agradecerles que nos haya escuchado el día de hoy, hablando sobre arqueología en Azcapotzalco. Muchas gracias por habernos escuchado. A nombre de mi compañero y amigo Marcelino Peña Fernández y de la profesora Marisol Reséndiz, aquí estaremos en otra emisión de Radiografía Urbana Azcapotzalco. Agradeciendo a Total Tolt, ¿verdad? Y la presentación de Radio Furba Y a la CEPI, y a la CEPI. que nos Muchas permite hacer gracias. este programa. Un gran abrazo fraternal a toda la audiencia.